ayer culminamos el día con el cese al fuego entre Israel y Hezbollah. Enrique, ¿es esta una propuesta realista o es una traición de Estados Unidos que no permite de nuevo a Israel terminar la guerra? No hay duda que hay gente en Israel que no está contenta. La población del norte de Israel se siente huérfana y teme que esto sea solo el preámbulo de una nueva guerra en el futuro, porque Hezbollah, de alguna forma, ellos creen, no fue derrotado como ellos esperarían. Pero aquí, Mai, permíteme decirte que el problema no está tanto en lo que ocurrió ayer, sino en las expectativas que algunos políticos intentan despertar en la población. Yo creo personalmente que no se puede acabar con un grupo terrorista de forma definitiva. Lo hemos visto con una coalición internacional de 80 y pico países que lucharon juntos contra Daesh, contra el Estado Islámico. Y eran 85 países en el momento máximo, encabezados por Estados Unidos, que incluía la NATO, incluía la Interpol, incluía países árabes, incluía países occidentales. Y yo lo vi con mis propios ojos en Mosul, como ellos en Irak luchaban contra el Estado Islámico y les dieron golpes muy grandes, muy grandes. Pero Daesh está vivo, no desapareció, está debilitado, pero sigue vivo después de todos estos años. Y de alguna forma hay quien hable de Estado Islámico 2.0. Pasemos a Gaza. Israel, después de la terrible tragedia, la más grande desde el Holocausto, quizás desde la destrucción del Segundo Templo, a este nivel, como fue el 7 de octubre, Israel respondió ante Hamas con todo su poderío. Y sin embargo, Hamas sigue estando vivo, es verdad, también debilitado de forma muy seria, luchando por su supervivencia, como hizo el Estado Islámico. Lo mismo ocurrirá, en mi opinión, en este momento con Hamas y con Irán y con sus proxies. O sea, todos ellos, hoy hay colas en Irán porque como no entra harina, el precio de la harina ha aumentado enormemente. Y como hay un bloqueo norteamericano y no llegan barcos con harina, los precios están subiendo y la población no tiene pan. Entonces hay colas tremendas por esto. Añadido a la crisis económica que ya existía, hay un debilitamiento de la sociedad, del ADN iraní. Hay una crisis interna que es brutal. Ya lo era antes del ataque israelí, ahora es mucho más. Sin embargo, el régimen iraní no cayó con esta guerra de los 40 días. Y probablemente el problema, vuelvo al principio, es que hay políticos que intentaron vender la tesis de que esto es algo que se puede hacer con ataques aéreos muy intensos por parte de las dos fuerzas aéreas probablemente más poderosas del mundo. No, no se puede. Se puede crear condiciones para un cambio. Se puede debilitar un régimen o una organización terrorista de forma notable, importante, pero probablemente hay que crear las condiciones, pero ellos pueden llegar a reaccionar. Hemos visto Hezbollah. Hezbollah piensa todo lo que le ocurrió el año pasado. La operación de los Vipers, 4.000, 3.700 personas, todos ellos los principales activistas de la organización, neutralizados con una explosión en su bolsillo que les dejó ciegos, sin brazos, heridos, y salen de juego. Nasrallah, el líder mítico histórico de Hezbollah, que está viendo en un búnker súper protegido, rodeado de su gente, a Benjamin Netanyahu hablando en la Asamblea General de Naciones Unidas, le cae en su cabeza una bomba y lo mata. Es algo que la gente no termina de entender. Yo por donde iba, Mai, veía en Medio Oriente y en Gaza fotos de Nasrallah en los salones. Era el ídolo. Sin embargo, Israel lo consiguió eliminar. Israel consiguió eliminar un 80-90%. Hay discusión del arsenal que tenía Hezbollah, la organización no estatal
terrorista más importante del mundo. Tenía entre 150 y 200 mil misiles y cohetes. Israel logra acabar con 80-90%, pero aún les quedan miles de cohetes. Y entonces cuando ellos deciden unirse a la guerra el 2 de marzo, lanzan un promedio de 200 cohetes sobre el norte de Israel. Ahora, lo que hay que decirle a la población israelí del norte de Israel es que se puede debilitar de forma significativa, seria, dramática, pero no se puede acabar con una operación, una organización como es Hezbollah, que tiene el apoyo de miles y miles de personas dentro de la población libanesa, sobre todo chiitas. Pero hay también elementos nuevos, si quieres los hablaremos de ellos sobre el Líbano, pero bueno, llegaremos a esto después. Lo que te quiero decir es que es toda una cuestión de expectativas, es una cuestión de la diferencia entre lo que dicen los políticos y lo que dicen los expertos del ejército, de los servicios secretos, etcétera. Y aquí yo creo que hay que compaginar mejor y no hay que permitir populismo por parte de los políticos, porque lo que está en juego es la sociedad israelí. ¿Tú crees que sí es realista la nueva propuesta de un acuerdo de paz con el gobierno de Líbano? Porque el gobierno no tiene la fuerza, o sea, el ejército libanés no tiene la fuerza para acabar con Hezbollah. Todo lo que tú dijiste es correcto y suena como si fuera una contradicción. El ejército libanés, que es el brazo del gobierno libanés de Joseph Aoun, que es un excomandante de las fuerzas especiales del ejército libanés, conoce el ejército mejor que nadie. Él y el primer ministro Salam están intentando, dicen que hay que desarmar Hezbollah, pero no es un doble juego. Es realmente ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Y lo que yo creo que Estados Unidos, la Unión Europea, los países árabes, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahrein, lo que tienen que hacer es ayudar a este gobierno, que es un gobierno que al mismo tiempo propone a Israel por primera vez en la historia, después de 44 años, hay un encuentro oficial con dos banderas, la del Líbano y la de Israel, de dos embajadores. Hay la posibilidad, te voy a contar un secreto, y no se lo digas a nadie que te lo he dicho, pero ya ha salido publicado. Netanyahu ya ha hablado con Aoun. Claro que no fue publicado, pero ya tienen un teléfono que funciona entre Beirut y Jerusalén. Lo mantienen en secreto porque saben que eso podría provocar reacciones muy fuertes. Por eso ayer anularon la conversación telefónica. Por eso en este momento aún está dudando si va a ir a Washington, a la Casa Blanca, para ver a Netanyahu y a Trump. Pero no te equivoques, May, lo que ocurre entre el Líbano e Israel es histórico, es dramático, y lo que falta es dar la capacidad al gobierno libanés, es reforzarle militarmente y económicamente, de forma que este proceso empiece. No hay logros instantáneos. No va a ser posible desarmar a Hezbollah en 24, ni en 48 horas, ni en 3 meses. Será un largo proceso en el que por un lado vamos a avanzar en el lado diplomático y por el otro en el lado militar. Sí, hay que debilitar a Hezbollah. Es un cáncer dentro del Líbano y afecta a todo ciudadano israelí. Han lanzado sobre Tel Aviv misiles también. Pero yo creo que hay que entender de nuevo lo mismo que te dije al principio. Vamos a decir cosas que son realistas. No vamos a despertar expectativas que no podemos cumplir, porque eso es una fórmula para la frustración. Ayer preguntaban periodistas a Trump en la Casa Blanca que Israel y Líbano han tratado por mucho tiempo de hacer la paz sin éxito y que cuál era ahora la diferencia y que él dijo que él era la diferencia. ¿Qué opinas de esta declaración del presidente? A veces él dice cosas que no tienen gran lógica aparentemente y despiertan antagonismo. Cuando él decía, vamos a destruir la civilización persa, es algo que en el 2026 no es aceptado por el mundo libre.
Sin embargo, alguien aquí en Israel que le conoce bien a Trump, un general en la reserva, que es una de las personas más brillantes que yo conozco aquí, me dijo una cosa. Me dijo el general Amos Gilad, me dijo, Enrique, aprende a ver lo que hace Trump y otros políticos Y y no no lo lo que dicen. Lo que dicen es parte de una táctica negociadora, de presión, de disuasión, de intentar llevarles a buen puerto. Ahora mismo, ¿qué hizo él? Irán anuncia que abre el estrecho de Hormuz a cambio del alto el fuego que Trump consiguió con Netanyahu en Líbano. Irán lucha por mantener el cordón umbilical con Hezbollah, que es su hijo predilecto. Intenta que no se corte este cordón umbilical. Y como tal, puso la exigencia de un alto el fuego porque Hezbollah, no te equivoques, está contra las cuerdas. Aun cuando lanza 200 cohetes diarios sobre Israel, está contra las cuerdas. Porque está en este momento atacado no solamente por Israel, sino por el propio gobierno libanés, que declaró su brazo armado ilegal. Todo esto son cosas nuevas, May, nunca ocurrió. Que un gobierno libanés se atreva a declarar el brazo armado de Hamas ilegal, el Hezbollah, sí. el Hezbollah, perdón, que detenga gente de Hezbollah y se la lleve a la cárcel, que decida expulsar al embajador de Irán antes de que presentó sus cartas credenciales y no lo consiguen porque no tienen la fuerza para hacerlo y el embajador iraní se cierra en su embajada y se niega a salir. Sin embargo, la decisión de hacerlo, el que el primer ministro Nawaf Salam diga abiertamente y públicamente que hay que convertir Beirut en una ciudad desmilitarizada sin la Dajia, que es el centro de Hezbollah, sin armas, sin checkpoints en las carreteras, es algo profundamente nuevo. Y es nuevo también que paralelamente a esto, esto repercute un efecto dominó sobre Siria. Y escuchamos a Jolani, el ex yihadista, presidente actual de Siria, reconociendo que está negociando con Israel un acuerdo de seguridad, que no es fácil, pero que avanzan las negociaciones, que los israelíes son complicados, que los israelíes quieren mantener la presencia en algunos lugares de Siria, etcétera, pero que están avanzando. O sea, nada es lo que parece. Y hay que ir con mucho cuidado cuando miramos todo esto. Yo creo que en el Líbano, de nuevo volvemos a lo primero que te dije. Tenemos que tener expectativas realistas. Yo pienso que a lo mejor no es la última intervención militar israelí en el Líbano, pero están ocurriendo paralelamente en el campo diplomático una serie de avances que son históricos, que son dramáticos y que no tenemos que perder la oportunidad. Y tú dijiste que hablaríamos de eso. Es lo que te estoy diciendo. O sea, yo creo que cuando yo escucho a Naim Kassem, el actual secretario general de Hezbollah, hablar y decir que el Líbano se está rindiendo ante Israel, que se está capitulando ante Israel, cuando yo escucho al presidente del Parlamento del Líbano, Nabi Berri, que es un chiita, pero de otro movimiento que se llama Amal, Sí. y le escuchamos dos veces ya criticando a Hezbollah y luego dando un paso atrás. Hay quien diga que él está a sueldo de Irán, entre otras cosas, y tuvo que dar un paso atrás. Pero sin embargo, lo importante no es el paso atrás, es que abiertamente criticó a Hezbollah cuando Hezbollah atacó a Israel el 2 de marzo, diciendo que Hezbollah puede provocar una gran guerra con Israel. Y el miedo de Nabi Berri era que Israel empezar a destruir infraestructuras libanesas, no solamente que atacase a Hezbollah de forma directa. Luego Israel se preocupó en lanzarle una advertencia a Nabi Berri y hizo explotar una bomba bien cerquita de su casa para que él entienda lo que le puede llegar a ocurrir si él se opone al intento del gobierno libanés de normalizar la cuestión en Líbano. Muchas cosas nuevas están ocurriendo. Se están moviendo muchas cartas. Yo te dije en una entrevista anterior algo que ahora creo que es
más notable que nunca, y es el 7 de octubre inició una serie de movimientos tectónicos en la región entre los proxies de Irán y en Irán. Fíjate dónde está Bashar el-Assad, dónde está la Siria aquella. No existe más después de décadas de estar en el poder. Estos cambios, vemos a los hutis en el Yemen rogando a Irán que les deje de parte. Lanzaron 5 misiles sobre Israel y, y basta. No quieren lanzar más porque saben que eso les puede costar muy caro de nuevo, como les costó el año pasado. Entonces, lo que quieren es que, ok, pagamos nuestro impuesto revolucionario, lanzamos 5 misiles, dejarnos en paz ahora. Si no, los israelíes vendrán y nos costará muy caro esto y perderán muchas vidas sus líderes, que fue lo que ocurrió el año pasado. O sea, estos movimientos tectónicos, Mai, estamos en el medio de ellos, afectan prácticamente todas las frentes. En todos los frentes estamos viendo en este momento alteraciones y lo que ocurre, volviendo por un momento al Líbano, es especialmente dramático. Un amigo mío que está casado con una libanesa y que va al Líbano, es europeo, pero él va al Líbano continuamente, casi todos los meses, me manda mensajes de sus amigos libaneses en francés que realmente te enseña cómo la población libanesa está con esto. Hoy la portada del diario Nida al-Watan en Beirut es una foto de Joseph Aoun y dice allí el texto que está por debajo: llegó el momento de la paz. Y en el fondo el texto es un llamamiento a todos los libaneses: basta, halas, no hay que seguir más luchando contra Israel. 80% de la población libanesa vive bajo el umbral de la pobreza. Imagínate tú que mañana hay un acuerdo de paz entre Israel y el Líbano. La mano de obra que Israel podrá recibir del Líbano es aquí al lado. Podrán entrar miles y miles de libaneses en Israel a trabajar. Falta mano de obra en Israel. Imagínate cómo puede mejorar la situación en el Líbano. Proyectos, se está hablando de parques industriales de high-tech en la frontera entre los dos países. Todo esto no es imposible, es un largo camino, es un camino doloroso en el que los pesimistas van a tener razón varias veces en el camino y van a poder decirnos: os avisamos, seguro. Así es como se hacen las cosas. Pero las posibilidades están sobre la mesa y hay que aprovechar que en este momento hay en el Líbano un gobierno que quiere cambiar de rumbo, quiere hacer un restart. En realidad, que Trump, hablabas antes de Trump, contribuye a este restart a nivel local en Medio Oriente, pero también a nivel mundial. Vi que ahora se escucha desde Pakistán que las negociaciones Estados Unidos-Irán están en su fase final. ¿Será que ya ha eliminado el último obstáculo para un acuerdo con Irán? ¿Terminará también esta guerra o no será un nuevo acuerdo como el de Obama, pero con una guerra en medio? Yo no veo, por más que Estados Unidos esté trayendo miles de soldados más a la región, de nuevo me parece que es una decisión destinada a forzar a los iraníes a llegar a un acuerdo. Todo esto, este tercer portaaviones que está llegando, es todo parte de intentar imponer un poder de disuasión sobre Irán. Yo creo que es difícil que volvamos a una guerra, desde luego a una guerra como la que tuvimos en la Guerra de los 40 días. Puede haber aquí, allí algún misil, algún enfrentamiento, pero será algo mucho más puntual en el camino hacia la posibilidad de un acuerdo. Mi esperanza personal es que ese acuerdo incluya la solución del problema de los 450 kilos de uranio enriquecido, que en el fondo, como persona que está aquí en Israel, como israelí que vive a 1.800 kilómetros de Irán, es lo que más me preocupa, porque es algo existencial para nosotros. Irán puede, con ese uranio enriquecido al 60%, puede construir, fabricar entre 10 y 11
bueno, entre 5 y 11, seamos más exactos, bombas nucleares al estilo de Hiroshima, y no tenemos la posibilidad ni el privilegio de esperar y ver si lo hacen o no lo hacen, porque puede llegar a ser demasiado tarde. Entonces Israel tiene la obligación de forma preventiva de evitar que lleguemos a ese momento, que es, y esto es un secreto ampliamente conocido, es lo que Israel lleva haciendo 30 años. Intentar retrasar el día D, el día en el que Irán pueda cruzar la línea de no retorno y convertirse como Corea del Norte en un país nuclear. Irán entiende que nadie toca en Corea del Norte por ese motivo, porque ellos tienen ese poder nuclear. Ahora, es verdad que tenemos estos 440, 450, quizás 460 kilos, están bien enterrados en dos lugares, según Rafael Grossi, el director general de la Agencia Atómica Internacional, están enterrados profundamente en la central de Natanz y sobre todo en la central de Isfahan. Pero hay que tener algún tipo de control para que podamos dormir tranquilos. Espero que este tema se resuelva. Estados Unidos le dice a Irán que tiene que sacarlo de Irán y al menos, por lo que yo sé en los últimos días, Irán se negaba. Sin embargo, hay algo que hay que entender. La gente tiene que profundizar un pelín más. Si tú quieres poder nuclear para fines civiles, ¿qué tienes que hacer? Tienes que enriquecer uranio al 3,65%. ¿Qué hizo Irán? Irán primero enriqueció al 20% y luego enriqueció al 60%. Ahora, pasar del 60% al 90%, que es lo que es necesario para una bomba nuclear, es cuestión de días, es cuestión de quizás alguna semana. O sea, que cuando Irán lo hizo al 20 y al 60%, si es verdad lo que ellos dicen que lo quieren para fines civiles, les bastaría 3,65%. Ah, claro. Pero ellos mismos están engañando a todo el mundo, de la misma manera que han engañado con los misiles balísticos. Ellos decían que tenían como máximo 1.800, 2.000 kilómetros. Resulta que lanzan 2.000, dos misiles de 4.000 kilómetros de distancia a la base de Diego García, a la isla británica, donde hay la base norteamericana. Es verdad que caen en el camino, pero eso desveló que tienen misiles a un alcance de 4.000 kilómetros. Quiere decir que ellos están intentando ampliar todo esto. Israel es 1.800 kilómetros, pero ellos ya están llegando a parte de las capitales europeas, a París, a Roma, a Viena, a Londres. Están cubiertas con sus misiles. Quiere decir, no hay que olvidar que los chiitas tienen la taquía y la taquía es la mentira legítima en nombre de la yihad y ellos no dudan en hacerlo, por lo cual también no hay que escuchar lo que dicen, sino que hay que ver lo que hacen. Y lo que yo sugeriría a Estados Unidos y a Israel, y de preferencia también a los europeos, es que mantengan bien, bien los ojos abiertos dentro de Irán sobre todo, absolutamente todo lo que tenga un potencial de convertirse en un arma bastante más peligrosa. Enrique, van a lograr su bomba. Si es que o sea, si es que sigue el régimen, en algún momento van a lograr su bomba. Pero ¿crees que sea posible cambiar o quitar el régimen, este régimen terrible? Porque Trump ha declarado que en Irán ya hubo un cambio de régimen, ¿no? Entonces, así llegamos a esto. La única forma de que a Israel no se le destruya, sinceramente, es un cambio de régimen. ¿Cómo se va a lograr eso? No, no es la única forma de que Israel no se destruya, de ninguna manera. Que haya Israel tiene los medios de protegerse y seguirá protegiéndose. Lo que tú dices es que es la única forma de anular la amenaza potencial que existe sobre Israel. Israel lleva 30 años protegiéndose de esta amenaza iraní y créeme que seguirá si hace falta 30 más. Lo que ocurre es que yo creo, cuando yo observo lo que ocurre dentro de Irán, cuando veo que hay un 50% de mujeres que están
hartas de la represión de la revolución islámica, al menos muchas de ellas. Cuando veo que hay una población que ya 5 o 6 veces en las últimas, desde el año 2009, invadió las calles con millones de personas que están descontentas. Yo no sé exactamente cuánta gente apoya al régimen. Yo me imagino que estamos hablando de, según los datos de los especialistas, es muy poca. Estamos hablando de un 15% quizás de los 93 millones de iraníes. Sin embargo, ese 15, que a lo mejor es un 20, son gente que vive del régimen, son gente que está dependiente de las guardias revolucionarias, que son 200.000 personas, y sus familias, dependiente de los basís, que son entre 2 y 4 millones, en los cuales ellos son gente que recibe todo tipo de facilidades económicas, además de sueldos, porque está vinculada a estas milicias. Por darte un ejemplo, en Occidente se habla muy poco de esto, pero recientemente el gobierno iraní le dio armas a niños de entre 12 y 18 años de colegio para que se conviertan en aquellos que, si vuelve a haber manifestaciones en la calle, abran fuego a sangre fría contra los manifestantes. El mismo régimen que en los años 80, en la guerra de Irán-Irak, enviaba niños para caminar Unidades, sobre, ¿no? niños de 12 años, para caminar sobre campos minados en caso de que les ocurra algo con la llave, una llave colgada que les llevaría al paraíso. Todo esto es un régimen que no tiene razón de existir. Trump puede decir lo que quiera, pero yo creo que su intención real es crear las condiciones que en un futuro puedan llevar a un cambio de régimen. No cerrando no haciendo solamente un bloqueo en Hormuz, en el estrecho, no atacando desde el aire. Esto necesita mucho más. Hay toda una organización en torno a esto que yo espero que la veamos en práctica en los próximos años. Alguien, ese mismo general que te cité antes, me dijo que él no cree que eso pueda ocurrir antes de un plazo de 1 o 2 años. El año pasado, cuando tuvimos la guerra de los 12 días, tardó 6 meses hasta final de diciembre el que cientos de miles de personas, quizás millones de personas, salieran a la calle para manifestarse contra el régimen que mató decenas de miles de personas, cerca de 40.000 como mínimo, según distintas fuentes. A sangre fría, de una manera que dicen que no ocurría desde Gengis Khan en el siglo XIII en esta zona del mundo. Es realmente algo que es un régimen que no debería de seguir existiendo. ¿Se van a crear las condiciones para hacerlo? ¿Cuál será la alternativa política? ¿Quién cogerá el poder? ¿O en cambio vamos a ver algo a lo Gorbachov en la Unión Soviética, alguien desde dentro que llevará a un cambio político en Irán? Todo es posible. Yo creo que a eso se refiere Trump, de que él está intentando empezar un proceso de cambio dentro de Irán, pero tenemos que esperar y ver. Yo espero, por el bien de Irán, que es un gran país, y por el bien de Israel también, que aún veamos en nuestras vidas vuelos directos entre Tel Aviv y Teherán como existía hasta 1979. Porque muchos dicen que va a ser que en Irán ocurra lo que pasó en Venezuela después de que Trump eliminó a Maduro, pero también eso puede volverse como Gaza, con guerras y cese al fuego temporales continuos. No me parece que se pueda comparar a Irán con Gaza. Estamos hablando y Gaza es un territorio de 40 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, con una organización terrorista que tiene unas decenas de miles de militantes, de milicianos que en gran mayoría aún no se han ni entrenado, que reciben dinero, un sueldo y algo de comida para sus familias, y que Gaza está totalmente destruida. No es el caso en Irán. Es verdad que Irán está golpeado, pero Irán es un país con una capacidad mucho más grande, es una potencia regional, es un país cuya industria militar, por darte un ejemplo, Israel tiene una industria militar importante, basada en tres grandes compañías: las industrias aeronáuticas israelíes,
Rafael y Elbit. Y son industrias que están hoy en día vendiendo en todo el mundo, especialmente en Occidente, sistemas de defensa de misiles. Alemania compró en Israel 4.300 millones de jets del sistema de protección de misiles. Lo compraron por Putin. Finlandia, los países bálticos, hay una serie de países que están comprando todo lo que pueden en Israel. Y si tú comparas con la industria militar iraní, esta que ahora está semidestruida, casi toda ella destruida, no te puedo decir en qué porcentaje, es 40 veces, era 40 veces superior a la israelí. O sea, Irán es un país que no podemos compararlo con algo como Gaza. Yo creo que es hacer una caricatura. Lo que tenemos que intentar ver es cómo aseguramos que no tengamos que volver en 8 meses a luchar contra Irán. Y hay otra cuestión muy importante. En la negociación, Estados Unidos les exigió a ellos 20 años sin enriquecer uranio. Y ellos al final aceptaron, en los últimos días, 5 años. Cuando Obama hizo su acuerdo, el JCPOA, él planteaba 10 años y Trump salió de ese acuerdo. Yo creo que la pregunta es qué van a llegar ahora. Están al estilo del bazar iraní, negociando el número de años. Yo espero que sea más de 10 años y que tengamos por lo menos un periodo de respiro en el cual tendremos que seguir vigilando muy fuerte. Los servicios secretos israelíes van a tener que seguir actuando dentro de Irán conjuntamente con miles de colaboradores internos que quieren un cambio en su país. Yo te recomiendo que leas las redes sociales iraníes y entenderás que son mucho más pro-israelíes lo que escriben jóvenes en las redes sociales iraníes, mucho más próximas a Israel que las europeas o seguramente las mexicanas. En medio de todo eso estamos a unos meses de las elecciones en Israel. Con lo que ha pasado hasta ahora, ¿cómo crees que esto impactará a nivel electoral en Netanyahu y cómo en la oposición? 7 meses hasta las elecciones es no menos que una eternidad. Yo sé que Netanyahu está muy asustado y preocupado con la pérdida de apoyo en este momento que tiene en las periferias, que eran un poco la base de su electorado. Estamos hablando de Kiryat Shmone, de los Moshavim del norte, de gente que viene sobre todo del Magreb, de Marruecos especialmente, y que era la base de apoyo del Likud. Lo mismo la gente del sur, de Dimona, de Arad, de distintos lugares, que más o menos ocurría lo mismo y que ahora se sienten abandonados. Yo estuve otro día en Kiryat Shmone y entre misil y misil, que tarda 15 segundos, ¿sabes? Allí no hay tiempo como en Tel Aviv para irte rápidamente al refugio. La gente vive en una situación bastante complicada, vivió durante toda esta guerra. Te puedo decir que yo escuché gente que nunca votó otra cosa en su vida, diciendo que de esta vez van a votar al general en la reserva, teniente general Gadi Eisenkot, Eso, Eisenkot, sí. que es de origen marroquí también, que es un orgullo de todos los que vienen del norte de África, que es un pragmático, que no le gusta usar su origen o dónde nacieron sus padres para lograr votos. Él mismo se resiste, se siente incómodo con eso y que es un hombre pragmático, de centro, moderado, con una visión que quizás sea la más adecuada en este momento para intentar rebajar las llamas también dentro de la sociedad israelí. Sin embargo, yo me pregunto si en el momento de la verdad eso va a ocurrir o la costumbre de décadas y décadas se va a imponer y el papelito de Likud no serán capaces de reemplazarlo por otro papelito. Todo esto lo vamos a ver dentro de 7 meses. Lo que sí te puedo decir es que Netanyahu está muy preocupado con esto y está lanzando una campaña
para intentar recuperar ese electorado que está muy enfadado con él y con el Likud y que se siente abandonado. ¿Qué pasa con Hamas? ¿Qué podemos esperar ahora de Gaza? ¿Habrá permitido todo este tiempo que ese grupo terrorista también se rearme? Yo creo que rearmarse es ir demasiado lejos. Puede que algo sí haya ocurrido, pero quieras o no, ellos están bastante aislados, pero ellos aún tienen unos miles de cohetes almacenados, aún tienen decenas de miles de armas. Y te puedo decir que en los últimos días hubo en el Cairo una reunión secreta entre enviados de Trump. En medio de todo esto tienen tiempo para ocuparse de Hamas y gente de Hamas para decirles, señores, llegó el momento, tenéis que entregar vuestras armas y vuestros misiles. Ahora, Hamas aún no ha contestado positivamente. Yo no sé qué va a ocurrir, pero sí sé que están ocurriendo cosas. Por un lado, ellos están intentando reforzar su papel en el 50% de Gaza que está controlado por ellos. El resto está controlado por Israel. Ahora, en el 50% de Gaza donde ellos están, vive un 80% de la población. Y ellos están enseñando a la población que ellos son quien manda. En el otro lado, en donde está controlado por Israel, están previstas cosas muy interesantes. Yo te puedo decir cosas que no salen aún publicadas, como por ejemplo el que hay decenas de miles de niños que están yendo al colegio con programas escolares nuevos. Hay proyectos que están ocurriendo en silencio. Y eso es algo que tiene que ocurrir en toda la franja de Gaza y no solamente en la parte controlada por Israel. Luego está, el gobierno palestino aún no ha entrado en Gaza, sigue en Ramallah, por ahora no lo han hecho, pero el Board of Peace, la Junta de la Paz, está trabajando duro. Y te puedo decir que ellos están preparando en Amán, en Jordania, una fuerza militar compuesta por 5 o 6 países, entre ellos Indonesia, miles de soldados, Marruecos, Kosovo y otros países de los Balcanes que en principio lo que se llama la Fuerza de Estabilización de Gaza tendría que entrar en mayo en Gaza y empezar a desarmar a Hamas. Ahora, se hablaba del 1 de mayo para entrar y se están entrenando en Amán, en Jordania. ¿Va a ocurrir o no? ¿Se van a mantener los plazos o no? Tenemos que esperar y ver. Va a depender en parte, yo me imagino, también de lo que ocurre en la guerra de Irán, de qué forma se va a llegar o no a un acuerdo, pero no tengo duda que noto que el trabajo muy en silencio que se está intentando hacer en Gaza continúa con grandes dificultades, pero continúa paso a paso y tenemos que esperar y ver cómo va a concluir. Yo espero que 2 años y medio después del 7 de octubre y después de tantas víctimas israelíes, tantos muertos, tanto civiles como militares, no nos encontremos con una situación en la que jamás siga en los próximos años controlando la mitad de Gaza. Muchísimas gracias por esta entrevista, Enrique. La verdad, la pospusimos, pero valió mucho la pena. Me alegro mucho, May. Y veo que eres optimista, finalmente. Yo no creo, May, que nosotros tengamos el privilegio de no ser optimistas. Si no fuésemos optimistas, este país no existiría, ni hubiese sido creado, ni estaría allí hoy en día cuando estamos llevando a cabo una lucha en 7 frentes. Y si tú vieses lo que era Tel Aviv esta mañana, viernes, víspera de Shabbat, eh, una fiesta, una fiesta, la playa, los restaurantes. Esta noche te paseas por aquí, puedes pensar que estás en una mezcla de Río de Janeiro y de Barcelona. O sea, este país es un milagro. Y si tú no crees en ello, no eres realista. Yo creo que todo lo que hacemos aquí es en base a eso, pero tenemos que ayudar a que los milagros ocurran. Y por lo tanto, yo creo que los próximos meses van a ser muy críticos en todos los frentes, no solamente en Irán, no solamente en el Líbano, no solamente en Gaza,
también en Cisjordania, en Judea y Samaria y en el frente interno. Tenemos que hacer la paz entre nosotros también, que no es menos importante que la paz entre nosotros y el mundo árabe y el mundo musulmán. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom Shabbat y hasta shalom. pronto. Bye. Chao, Mai.